Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores de Caballo Criollo Colombiano Tesoro Nacional y de la aplicación Tu Caballo App. Hoy vamos a tener un programa de comportamiento equino con el doctor Jaime Taborda y con el médico veterinario Mauricio Cabrera, especialista en arpeos, cojeras, claudicaciones. Un saludo muy especial para todos los seguidores de Caballo Criollo Colombiano Tesoro Nacional y de la aplicación Tu Caballo App. Hoy nos encontramos desde el criadero Tayrona, conversando con el doctor Mauricio Cabrera Naranjo. Hoy vamos a hablar con él no solo de lo que significa y lo importante que es tener conocimiento a través de la observación de lo que significa la calidad en el movimiento de los caballos, lo que es la biomecánica, sino que también vamos a hablar un poquito sobre la importancia de la observación en términos etológicos, de cuando un caballo te puede estar contando que algo bueno puede no estar pasando, algo malo puede estar pasando con ellos, para que podamos unir dos temas importantes: la biomecánica, que es la experiencia del doctor Mauricio, y la etología a través del comportamiento, para que lleguemos a conclusiones importantes y que todos ustedes puedan beneficiarse de espacios como estos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Taborda. Bueno, un cordial saludo. La verdad me parece, y en días pasados habíamos mencionado con el doctor en algún momento, tomándonos un tinto, sobre la importancia que son todos estos temas que tienen que ver con la biomecánica y los vicios que presentan los animales al caminar, comúnmente conocidos como cojeras, claudicaciones, falseos. Entonces nos pareció importante comenzar una serie de programas donde podamos mencionar todos estos temas de la mano de lo que es el proceso de la biomecánica y sus vicios, o sea, la parte ya patológica de los andares de los animales. Yo creo que la mejor oportunidad que tenemos acá con ustedes es definir claramente entonces qué sería biomecánica, para que todo nos quede claro. Sí, la biomecánica hace referencia al conocimiento interdisciplinario, quiere decir que entran muchos factores, muchas ciencias, pues a ayudarnos la mano para el estudio de los diferentes andares, diferente segregación de pasos y los vicios que pues, seguramente nos presentan estos animales. Y como hablábamos con el doctor, de la mano de lo que el animal muchas veces que no nos puede comunicar con los signos, con su comportamiento nos está diciendo. Hoy a través de Caballo Criollo Colombiano Tesoro Nacional queremos hacer como una amalgama donde el conocimiento sobre la biomecánica que trae el doctor y todas las señales comportamentales que tiene el equino, para que nos cuente cuándo realmente necesita ayuda, lo que queremos hacer hoy. Dentro de lo que es la etología, como una rama de la biología que se dedica al entendimiento conductual, en este caso de los caballos, es sumamente importante que sea tenida en cuenta la biomecánica para poder buscar cuáles son esas mímicas del caballo que nos indican que pueden haber problemas. Si pudiéramos conversar de esto largamente, doctor, podríamos decir entonces que cuando un caballo tiene un comportamiento conocido por nosotros y el caballo empieza a variar ese comportamiento, ya empezamos a alertarnos, sin importar si es biomecánico o en otro sentido o de otra índole, ya tenemos que empezar a observar. Cuando ustedes, por ejemplo, se acercan a diagnosticar un caballo, me imagino que una de las cosas más importantes que tienen que tener ustedes es la observación. Sí, señor, cómo no. Bueno, hay una ciencia que se llama la semiología. La semiología hace referencia a la ciencia de los signos. Los signos, muchas veces nosotros los veterinarios mencionamos la semiología, inclusive la hemos tomado como una cátedra en nuestra preparación pues, como profesional, que es observar todo lo que se vea en el animal, al mismo tiempo escuchar lo que le cuentan del animal a uno, porque eso hace parte de la anamnesis del animal que nos va a encaminar nuestro diagnóstico, y de último acercarnos al animal y hacer el examen clínico detallado, donde vamos a encontrar las diferentes falencias o las diferentes patologías que muchas veces son incipientes en los casos de cojera. Las cojeras no siempre que apareció el animal con una claudicación grado 4, pues hablando en el tema que yo las clasifico en 4 grados, desde la 1 que es someramente con claudicación, someramente cojo, incipiente, una cojera incipiente, hasta la grado 4 que sale prácticamente con ese miembro o esos miembros impedidos totalmente. Tendríamos que decir entonces que la observación atenta es la herramienta fundamental. Por ejemplo, en etología nosotros
lo que inculcamos a todas las personas que quieren aprender sobre esto es que la observación responsable de cada uno de los eventos es la herramienta fundamental. Y digo responsable porque en ocasiones el registro que se hace sobre el caballo no es buscar el defecto, es simplemente observar, porque quien se enseña a buscar defectos se los inventa cuando no los encuentra. Y es sumamente importante ser responsable en esto, en lo de la observación. Si pudiéramos enlazar, doctor, la etología entonces ahora con la biomecánica, sí, entonces podríamos empezar a agregar algunas de las cosas que nosotros hacemos para que, agregando las suyas, podamos encaminar a lo que queremos a través del programa. Los caballos manifiestan pensamientos con orejas, intenciones con el cuerpo y estado de ánimo con la cola. Cuando usted conoce su caballo palmo a palmo, es decir, de cabeza a cola, de lomo a cabos, podría decirse que hay caballos que son muy gestuales y hay caballos que son opacos en los gestos. Cuando usted conoce su caballo y es capaz de individualizarlo, podríamos entender que un caballo que es muy activo, muy expresivo, si de un momento a otro cambia esa expresión alta que ha tenido, a la que nos tiene acostumbrados, podría ser ya un primer indicador, lo que significaría entonces que una oreja que no apunta hacia el frente, sino que podrían estar inclinadas hacia los lados en momentos horarios del día donde el animal debería estar activo, podría ser ya un llamado de atención, que no indica mucho, pero que ya podría llamarnos la atención para la observación. Cuando el caballo tiene las orejas desplazadas hacia los lados y el párpado, no característico en ese individuo, empieza a ocupar parte del globo ocular, y el belfo inferior, entendiendo por belfo el labio de abajo, el labio inferior, empieza a colgarse, entonces ya tendríamos lo suficiente como para querer acercarnos más y verificar si el animal tiene alguna situación de dolor que está expresando desde su cabeza a través de lo rostral. Ahora vamos a una claudicación. Si la claudicación ya se expresa y ya empezamos a ver que el animal camina raro, ¿cómo podemos saber, doctor, que no solo está aburrido por la expresión desde lo etológico, sino cuál sería el consejo de parte suya para poder saber dónde duele? ¿Cuál sería el paso a seguir? Bueno, entre los comportamientos de los animales y en especial la manera como ellos nos expresan dolor, yéndonos un poco antes de la situación, nosotros como profesionales de explotaciones equinas, nosotros trabajamos muy de la mano con los propietarios, los cuidadores, los montadores. A mí me parece que lo que le cuenta el cuidador a uno en primera instancia o el montador, me parece que ocupa un 30-40% del diagnóstico. Él le cuenta a uno, yo este caballo lo notaba así, ahora lo noto así, él me encaminaba así, ya no me camina así, el señor que le echa la comida esta mañana no quiso comer, lo noto raro. Ya comenzamos a encaminar la cuestión. Y las preguntas que hacemos nosotros como preámbulo para ya hacer el diagnóstico detallado, entonces armamos una anamnesis de lo del animal. El animal ha estado aquí en los últimos días, vino de viaje, no vino de viaje, estuvo en la pesebrera, no estuvo en pesebrera, la última vez que se montó, no se montó, la yegua se palpó, la yegua no se palpó, o sea, desparasitó. Toda esa anamnesis nos va a dar un cúmulo de información con la que nosotros vamos a encaminar nuestro diagnóstico. Ok, o sea, tenemos ya una información que nos entrega el caballo por lo gestual y una información que nos entrega quien lo conoce de manera íntima. Cuando me refiero a lo íntimo, entonces, es ese conocimiento cercano que tiene la persona que está manejando continuamente al caballo. Ya tenemos esas dos informaciones, doctor. ¿Qué seguiría? O sea, nos acercamos al sitio donde el caballo normalmente habita, llámese pesebrera, potrero, el animal, o sea, el box, y vamos a mirar el sitio donde él está, suponiendo que fuera una pesebrera, vamos a mirar el estado de la pesebrera, de la cama del animal, el estado del agua, el estado de la comida, muchas veces sin ni siquiera irla a tocar con las manos, sino observar. La actitud del caballo con respecto a uno, el caballo le huye a uno, el caballo se le acerca, el caballo está atento, el caballo no está atento, el caballo muchas veces se mira hacia el sitio donde le está doliendo y ya procedemos a decir, por favor sáquenos el caballo, para uno ya hacer un examen más detallado fuera de la pesebrera. Tratamientos y exámenes dentro de la pesebrera, siempre y cuando no sean estrictamente necesarios hacerlos en un animal que no pueda salir, que tenga ya una lesión muy fuerte, una fractura, alguna cuestión, mejor no hacerlo porque nos exponemos a lesiones para nosotros, ¿no? Entonces sería bueno. Y alguien que nos ayude. Tenemos entonces tres escenarios hasta ahora, doctor. La observación atenta incluye
escuchar a quien maneja, Sí. observar el lenguaje del caballo y ver el ambiente en el que el caballo vive para poder tener lo suficiente y poder hacer ese diagnóstico que puede llegar a precisar hacia la solución. En lo que tiene que ver con la parte etológica, yo tengo que reforzar que eso que dice el doctor también se utiliza para la etología, porque cuando el caballo actúa en su espacio particular, suceden una cantidad de situaciones que pueden llegar a cambiar su ambiente y usted puede notar que el animal está piafando, entendiéndose por piafar, rascar el piso con uno de sus miembros. Rascar el piso con uno de sus miembros anteriores se traduce como ansiedad, y la ansiedad de un animal que se supone que tiene un ambiente acorde a lo que él necesita podría llegar a ser también tenido en cuenta para poder agregarle al diagnóstico que se está teniendo en cuenta de que el animal tiene no solo una ansiedad y está expresada, sino que puede llegar a manifestar un dolor, entendiendo el dolor como una manifestación de la prolongación del sufrimiento. Los niveles de sufrimiento podrían ser digamos de muchos niveles, pero de todas formas cualquier síntoma, siendo el caballo tan gestual, sin aún saber si es grave o no, hay que atenderlo pronto, porque un caballo puede expresar un gran show por un dolor pequeño o un gran show por un dolor que ya lo está llevando, lo está poniendo en riesgo. Creo que aquí tendríamos entonces básicamente algo importante, la observación, herramienta fundamental dentro del diagnóstico. El comportamiento del caballo entonces es una de las situaciones más importantes a la hora de saber si hay o no algún sufrimiento, en este caso de lo que nos trae hoy al programa, y son las posibles claudicaciones o algunas de las situaciones que puede llegar a poner en riesgo la biomecánica del caballo. Sacamos el caballo de la pesebrera, doctor, y la observación que usted recomienda entonces, ¿en qué consiste? Inicialmente pues se saca el animal de la pesebrera cumpliendo todos los protocolos de seguridad en cuanto a salida del animal de la pesebrera. De acuerdo a su estado como esté, hay animales que están lesionados, salen lentamente, hay animales que son impetuosos y salen fuertemente, cuidando mucho de la salida de la pesebrera. Recomiendo que siempre lo haga la persona que normalmente maneja el caballo. Por muchas razones, él lo conoce, él no lo va a sacar, es solo de casos excepcionales que nos toca a nosotros hacer pues, el procedimiento. Mientras tanto, pues que lo haga la persona que lo maneja. Lo vamos a sacar desde el momento que sale el animal, lo vamos a observar el tipo de andar, teniendo en cuenta que el andar es un movimiento libre, sincrónico y rítmico del animal. ¿Qué vamos a observar? Vamos a ver el movimiento que él hace con sus miembros. Inicialmente observamos la posición de la cabeza, la posición de los miembros, el movimiento que él hace con los miembros posteriores, con los miembros anteriores, la comparación entre los dos miembros. En ese movimiento vamos a tener un buen porcentaje del diagnóstico y ya posteriormente lo llevamos hacia un sitio donde lo podamos ya examinar más en detalle con la palpación. Ya hicimos la observación, vamos a observar la palpación, vamos a mirar diferentes aumentos de tamaño de los sitios anatómicos, vamos a observar laceraciones en el animal, vamos a mirar la actitud que toma el animal con respecto a sus miembros. Él muchas veces se va a mirar para un sitio donde le está doliendo, muchas veces las cojeras son cojeras muy evidentes, muchas veces son las cojeras que yo les mencionaba, las incipientes, que no las vemos fácilmente. Y ya procedemos de pronto a hacer exámenes más detallados dependiendo de eso, pero inicialmente vamos, después de la observación que ya la tomamos, si no vemos de pronto alguna anormalidad, podemos usar lo que normalmente se llama la torneada en sentido horario y antihorario. Dependiendo nos va a mostrar qué miembro está más afectado. Generalmente el miembro que está hacia la parte interior soporta más peso y si tiene alguna dolencia nos va a marcar un poquito más dolor. Entonces eso es en cuanto a observación. Posteriormente pasamos ya a la palpación y vamos a tocarles diferentes los diferentes sitios anatómicos del animal, las diferentes articulaciones, los diferentes tendones, tejidos blandos y tejidos óseos, y ya en ese momento ya vamos encaminando nuestro diagnóstico un poquito más, sin llegar a otros procesos que posteriormente hablaremos. Hay que agregar algo que es importante de la parte etológica, doctor, Sí. y es que es muy importante que el animal no salga estresado. El estrés en los caballos puede convertirse en miedo,
y el miedo camufla o interrumpe que la expresión sea al 100% frente a lo que el caballo pudiese manifestar si hubiese estado tranquilo. Los caballos son animales predados. Si la persona que los trabaja le genera miedo al animal, el animal puede llegar a no actuar de manera natural, sino que puede tratar de camuflar el dolor, porque si tiene miedo no puede mostrarle una debilidad a quien ve como su enemigo. Es sumamente importante que tratemos de que el animal esté completamente relajado. Al comienzo habíamos dicho que el caballo puede manifestar pensamientos con orejas, intenciones con el cuerpo, estado de ánimo con la cola. Este tipo de observaciones deben obligarnos o llevarnos, o más bien inspirarnos a que no dejemos de observar al caballo en estos sitios, o sea, no concentrar solo la mirada en dónde está la cojera, sino también en la expresión que le puede a uno indicar si el animal está expresando, adicional a lo que se está buscando, otro tipo de gestos que pueden llegar a orientar hacia que el diagnóstico podría no ser una cojera, podría ser una situación de comportamiento en la biomecánica generada por algún dolor que está siendo conectado hacia esa manera de movimiento. De hecho, doctor, podríamos decir que un problema oral podría, en ocasiones, hacer parecer que el animal está teniendo una situación de deterioro podal, o un problema en el cuello podría cambiar su biomecánica, o un problema dorsal cambiar su biomecánica y hacer que el diagnóstico sea quizás equivocado. Sí, o sea, es como les hablaba anteriormente, la semiología es la ciencia de los signos. Vamos a observar como clínicos, que en eso estamos actuando, como clínicos estamos actuando en ese aspecto, vamos a observar diferentes cambios normales de comportamiento, como lo mencionábamos, doctor, y vamos a ver cuáles son los cambios de comportamiento aunado a la sintomatología que estamos observando en el animal. Esa sintomatología se mira desde el animal, hacia dónde se mira, si su movimiento es rítmico, si no es rítmico. Ahora, el hecho que encontremos un dolor en un miembro no quiere decir que ese sea el único miembro que esté afectado, ni que sea la única patología que tenga el animal. El doctor hablaba de los músculos larguísimos dorsales. Mucho caballo con lesión a nivel de menudillo tiene lesión muchas veces en los músculos dorsales, que hace que él meta más las patas, o sea, flexione más el nudo hacia el piso y lesione más el menudillo. Entonces una cosa lleva y complica la otra. Claro, puede llegar a permitir o impedir que pase algo, que un animal acelere uno de los trancos porque quiere que pise pronto para tratar de salvar al que duele. Sí. Y la gente poder pensar que el tranco largo es el de la pata que duele, Sí. o el tranco corto es el que duele. En muchas ocasiones es sumamente importante que la evaluación esté acompañada de un profesional en tiempo real y sin ningún temor el caballo, para que sea clara la parte gestual, porque hay que recordar también que la biomecánica es comportamental, el movimiento también es conductual. Yo quiero insistir en algo, doctor, aprovechando que estamos aquí con un experto en biomecánica, y de la importancia de tener en cuenta cada detalle en lo que es la mímica del caballo. De hecho, podríamos decir que un caballo aún apoya muy bien cada uno de sus miembros, pero aparecen pequeños gestos a nivel rostral que detallan, como cuando alguien que va al médico siendo un humano se queja por el dolor o señala el dolor, el caballo no hace un quejido o no hace un señalamiento exacto del sitio, pero que podemos aprovechar algunos de los gestos. Voy a aclarar algo frente a eso, y es, si pudiéramos mirar al caballo en su belfo y notáramos que cuando el caballo apoya el miembro o los miembros que no duelen, usted notará que el caballo, si nos tiene acostumbrados a un hundimiento en el belfo, que si pudiéramos compararlo con lo que es una sonrisa humana, el animal estaría en una situación con el hundimiento donde nos dice que todo va bien, pero que en ocasiones el apoyo o la extensión o el caminar sobre ese miembro donde empezó a doler, notamos de que el belfo pierde el hundimiento. Ese hundimiento es claro observarlo. Si ustedes detallan el caballo en el belfo superior, notarán que cuando un caballo tiene cerca a quien lo cuida y confía en él, el hundimiento está constante. Pero cuando llega ese personaje que puede estresar al caballo, ese hundimiento puede llegar a perderse como una señal inequívoca de desconfianza frente al que se acerca, o esa señal inequívoca de que no está cómodo cuando apoya un miembro. Quería agregarlo porque no solo significa que el animal cambie la biomecánica solo cuando duele, sino que la prevención también tiene que ser parte de este tipo de conversaciones. Detalles pequeños que se convierten, o siguen siendo muy pequeños, pero que sean muy valiosos. Doctor, tenemos el caballo afuera, nos sugiere algunas pruebas, unas palpaciones, unos exámenes que son importantes para poder hacer un diagnóstico preciso. ¿Algo para agregar frente a ese procedimiento?
Sí, doctor, vea, una cosa para tener en cuenta, que también es como la base del diagnóstico, es la manera como el caballo pisa. Los aplomos es importantísimo porque eso nos dice muchas de las posibles patologías que lleva el animal, porque son desencadenantes de patologías. Cómo se para el animal, los diferentes defectos de aplomo del animal, hay que tener en cuenta lo que es un caballo normal en sus aplomos y las diferentes variaciones del aplomo normal. Igual se lleva el caballo en estación, se observa lado lateral, lado anterior, lado posterior, y vamos haciendo rápidamente como un recorderis de lo que es un aplomo normal y cuáles son las falencias o los diferentes cambios a nivel de los aplomos. En ese momento vamos a observar también cómo está pisando el animal. Colocamos un ejemplo, lo que es una infosura, cómo se para un animal con infosura. Él trata de correr su punto de equilibrio hacia atrás para quitarle peso a los miembros anteriores, que son los que soportan entre el 57 y el 60% del peso del animal. Él nos va a dar, no sé si un diagnóstico patognomónico, pero sí nos va a acercar mucho a una patología, suponiendo. Lo mismo que el animal que tiene el miembro en pinza no lo apoya. Podemos pensar ya en un problema a nivel articular grave, una fractura a nivel de tercera falange, de tejuelo, de navicular. Bueno, entonces en ese momento seguimos encaminando nuestro diagnóstico y ya vamos cumpliendo diferentes fases y vamos ya mirando como hacia qué parte nos vamos a dirigir y cuál es la posible patología o patologías que tenga el animal. El doctor hablaba algo muy importante. No todo lo que vamos a observar en un animal va a ser una claudicación. Podemos llegar a ver un animal con una claudicación que tenga un hemoparásito, un cólico, un problema renal, un problema gástrico grave, un problema nervioso grave. Entonces, pues eso. Ok, aquí hay algo importante, y es que para poder hacer este tipo de observaciones es muy, pero muy valioso que al menos sepamos qué es lo normal para que podamos detallar qué significa que viene algo anormal o poco frecuente. Aclarando que ser normal no significa que sea bueno ni tampoco malo. Lo normal es lo frecuente. Y lo anormal no significa que sea malo. Es simplemente un dato estadístico que habla de lo infrecuente. O sea que si yo sé cómo un caballo se para, puedo notar cuando hay detalles para poder indicar de que hay algo que no está bien. Los caballos, por ejemplo, son cuadripedestantes. Algunos de ellos son cuadripedestantes por esencia. La diferencia de un caballo cuadripedestante cualquiera es el caballo que simplemente está apoyado en los 4 cabos, con sus 4 miembros, y lo hace por una situación de vida. Él debe estar de pie y activo para poder huir, porque ellos son animales predados que requieren de eso, de huir, de escapar cuando ponen en riesgo su vida. Sin embargo, hay ciertas posiciones que podrían indicar que el animal tiene alguna situación de dolor. Cuando los caballos descansan de sus miembros posteriores, es normal que en su lenguaje expresen que vayan a la pinza cuando están quietos para tratar de hacer intercambio de los posteriores, que cuando uno los lleva a la pinza luego cambia al otro. Lo que podríamos decir entonces, doctor, es que lo que no es correcto, normal, y que podría indicar que hay una ausencia de salud, es cuando el miembro ya va en el aire, que no solo lo descansa, sino que lo está levantando, está dando espacio de luz entre el piso que lo apoya, que en este caso no está apoyando, y el miembro. Ahí podríamos entonces decir de que ya tenemos una situación de dolor latente. Sí, los animales, como el doctor decía, evolucionaron desde hace 40, 50 millones de años, evolucionaron, y por ser ellos presas de muchos otros animales, y animales que fácilmente, estando en el piso descansando, no se levantan fácilmente, eran cazados, ellos evolucionaron y sus miembros a nivel anterior, ellos cambian la posición a nivel de los miembros anteriores, y en los miembros posteriores está el llamado bloqueo rotuliano. Ellos encajan la rótula y ellos pueden dormir parados. Claro, aquí hay un detalle etológico para agregar. Un caballo descansa realmente 3 horas durante el día. Hablemos de medios naturales o salvajes. Un caballo realmente duerme solo 1 hora, de las cuales dormita 45 minutos y duerme profundamente solo 15. Una claudicación podal podría generar cambios en esto. Por ejemplo, el caballo que se echa o parecería que está descansando en horarios no normales o frecuentes,
o donde el animal debería estar muy activo. O por el contrario, el caballo que tiene un dolor y que considera que si se echa ya no puede pararse. O sea que usted podría tener al frente un caballo con una claudicación que se lo está contando porque está echado más de lo normal por el dolor generado, o porque no se echa y reduce sus episodios de descanso porque cree que si este se tumba podría no ser capaz de incorporarse. O sea que los cambios en el descanso también son un indicador conductual que podría llamarnos la atención para llamar al profesional y nos ayuda a encontrar qué es lo que está pasando con el ejemplar. Observación atenta en el día y en la noche de nuestros caballos. Sí, señor. O sea, lo que hablábamos inicialmente, que les contaba un poquito, que estamos muy de la mano con el cuidador y el montador. Absolutamente. Ellos le cuentan a uno, mientras usted ingresa a la pesebrera en el camino, aparte del saludo que se le debe dar muy cordialmente a la persona, se le va preguntando, ¿usted qué le ha notado al animal? Mire, doctor, pasa esto, yo no noto. Cuando usted llega a la pesebrera, muchas veces ya tiene su diagnóstico, ya le contaron, porque muchas de las cosas no se cuentan también. Las personas, por miedo a situaciones que se pueden vivir después de eso, no le cuentan a uno lo que pasó con el animal, que debería ser una ayuda para uno. No cuenta. El caballo se me salió, el caballo hizo esto, el caballo fue y saltó la yegua y la pateó, el caballo... O sea, tantos aspectos que de pronto se ven en la vida diaria. Sería importante como esa cuestión amistosa con las personas. Claro, absolutamente. Hay un tema que es importante y que ojalá tengamos tiempo para poder conversar, doctor, y es la predisposición que tiene un caballo a un posible desgaste podal que se encadene en una cojera, en una claudicación. Y me refiero a que no siempre el caballo es cojo, sino que puede tener una predisposición morfológica a quedar cojo. Y me refiero a este tipo de situaciones como cuando en el criadero solo tenemos cemento para que el caballo haga su entrenamiento. La predisposición de todos los caballos existe para cojear, pero aceleramos ese momento cuando no tenemos opción de pisos de tierra para que ellos puedan hacer el entrenamiento. Hay que recordar algo: existen caballos que pueden tener la morfología suficiente para sopesar o soportar su propio peso. También hay algunos que tienen la morfología para soportar su peso y soportar el del jinete. Pero también hay caballos que pueden estar con todo para ganar, pero solo tienen estructura para soportar su peso y llevarlo a la obesidad, empiezan a generar claudicaciones. Y algunos otros, aún sin llevarlos a la obesidad, el soportar un jinete arriba podría llegar a acelerar la posibilidad del desgaste. ¿Nacieron cojos? No, nacieron con predisposición a que ciertos pisos, a que ciertos pesos arriba, porque la obesidad haga que ellos se desgasten prontamente. Eso no es cojo, eso es predisposición al desgaste físico. Sí, lo que sucede hoy en día con las llamadas claudicaciones heredadas que hablan las personas. Creo que eso se heredó porque tal caballo siempre nos da caballos con problemas de claudicación, no sé qué. Muchas veces no es eso. Dan ciertos tipos de movimiento que nosotros hemos venido buscando por selección, que eso, aunado al piso duro, al manejo en animales muy jóvenes, a la nutrición que se llevan los animales, nos va a desencadenar coger. La palabra predisposición es una situación que nos ayuda a amarrar un poco el tratar de decir que algo está pasando si no tenemos un diagnóstico claro. Es muy bueno, doctor, que podamos decir que una predisposición no es una cojera, es la situación física o mental, o las dos, que puede tener un caballo a que ciertas situaciones lo desgasten más pronto que en otros caballos que no tienen esas situaciones. Es sumamente importante que tengamos eso claro, porque una cosa es lo que se hereda como una predisposición a que se diga que porque un caballo es cojo, entonces va a heredar esto. Y hay que recordar que la manera como una cojera puede presentarse en un caballo, muchísimas son ambientales. Y lo que un caballo, por ejemplo, aprende o recibe por el ambiente no tiene por qué heredarlo, porque lo obtuvo en el tiempo. Ya teníamos el caballo afuera en estación, se le hicieron algunas sugerencias a quienes nos escuchan de parte suya de cómo hay que evaluar al animal, pero entonces deberíamos también ver el caballo ensillado para ver si hay que sumarle a lo que usted nos sugiere o es suficiente con verlo en estación. Observamos el animal, pasamos al método diagnóstico de la palpación, levantamos los diferentes miembros del animal, hacemos flexiones, aducciones, abducciones,
y miramos en todos estos exámenes de donde el animal de pronto se siente incómodo, presenta dolor, presenta algún abultamiento, a la presión, dolor, y posteriormente lo hacemos caminar otra vez lentamente y al trote para verle la parte rítmica de los movimientos que normalmente tiene el animal en su comportamiento normal. Posteriormente ya le pedimos al montador que por favor nos dé una vueltica en el animal, le pegue una montada para observar si en la montada él nos presenta cojeras ya severas. Cabe anotar que durante todo este proceso que hemos llevado es posible que nosotros ya tengamos el diagnóstico. De pronto lo vamos a detallar un poquito más para no obviar de pronto otras patologías que posiblemente tenga. Usamos la pinza de casco para probar casco, para verle los diferentes puntos de presión, si tiene un problema en tercera falange, si tiene un problema navicular, si tiene un problema de una podofilitis, si tiene un problema de un clavo arrimado, si tiene un problema de un acceso subsolar, si tiene un problema de un gabarro, si tiene un problema de algún cuerpo extraño sobre la suela, un cuerpo penetrante a nivel de la suela, alguna lesión de estas y vamos descartando. Suponiendo, ya continuamos con la montada, ya detallamos un poquito más el diagnóstico que hemos venido haciendo de la mano del montador y del cuidador. El montador muchas veces nos dice: yo estoy notando que este caballo no me hace esto que anteriormente me lo hacía, o me está haciendo esto. Cabe anotar que muchas de las patologías, hablando un poco con respecto a lo que es la, entre comillas, heredabilidad de las claudicaciones, yo he notado que hay una incidencia de otros tipos de cojeras que hace 20 y pico de años no se hacían. Hace 25 años la gran mayoría de la casuística a nivel de claudicación iba hacia tarso. Hoy en día el 90% va hacia menudillo, cuartilla y tercera falange y navicular. ¿Qué pasa? Nosotros hemos venido haciendo una selección por tipo de movimiento, lo que comercialmente se busca: animales con muchas batidas por tiempo que golpeen muy fuertemente el piso, con aplomo lo más ajustados posibles, que las articulaciones, llamo yo, tarde que temprano, en algún momento presentarán alguna dolencia. A nivel etológico es importante recordar que la observación sigue teniendo importancia hacia lo que es el cuerpo del animal. Para lo etológico podríamos decir que el 33% del lenguaje total del caballo está en su cola. Cuando el caballo tiene tono completo de cola, o sea, me refiero al tono muscular, y el animal no ha sido violentado a la cola o tiene a uno, conserva fuerza en ella, el que el animal exprese movimientos de cola frecuentes cuando antes no lo hacía en el momento de ensillado también puede ser un indicador importante. Hablemos de batidas por un momento. Cuando el caballo mueve la cola de manera simple para tratar de refrescar la entrepierna o espantar moscos, hace unos movimientos laterales de manera suave o buscando los flancos, tratando de latigar con ella su cuerpo, pero cuando la cola no va de lado, sino que va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, generando un sonido de corte de aire, es sin lugar a dudas una señal de descontento frente a lo que está pasando. La situación podría ayudarnos a decir en qué momento hace ese banderillero: en el giro, en líneas rectas, cuando apoya en cuál, cuando pisa qué terreno. Y es muy importante, doctor, que agreguemos desde el punto de vista suyo, ¿por qué un caballo podría llegar a batir la cola manifestando dolor cuando pisa suelos duros o cuando pisa suelos blancos? ¿Y cuál podría ser el origen de una cojera que solo se expresa cuando pisa en duro o que solo se expresa cuando pisa en blando, acompañado de posibles batidas de colas denominadas banderilleo como una ofensa o como una señal de dolor? Sí. Bueno, generalmente encontramos animales que nos presentan claudicación en cualquier tipo de piso. Sí. Entonces, sabemos que presentan en piso blando como en piso duro. Generalmente son lesiones articulares muy fuertes, lesiones de fracturas, fisuras, tendinitis, todas estas nos va a presentar. Claudicación en cualquier tipo de piso. Vamos a observar el otro tipo de cojeras, como mencionaba doctor, que nos presenta una alta presentación de dolor en piso duro, generalmente cuando son problemas articulares. Cuando el animal pisa, viene
la pisada del animal, cuando él apoya con la fuerza con la que viene, él apoya, esa es la primera fase de la pisada. Pero viene la segunda fase cuando él soporta el casco, el peso del animal. Que cuando un animal está en estación o está al paso, como le digo, soportará el 50, el 60%. Cuando el animal va al trote, reportan los estudios físicos que se le han hecho en la biomecánica, que inclusive un animal al trote llega a soportar el 200-240% de su peso en el miembro anterior. ¿Qué quiere decir? Que un animal que nos pese 500 kilos, que en el miembro anterior tenga el 60% de su peso, serían 300 kilos. En el momento en que él está trotando, con la fuerza que él ejerce, dependiendo del tipo de movimiento, él nos puede estar ejerciendo una presión de unos 500 kilos en el miembro anterior, inclusive hasta 600 kilos con la fuerza que él ejerce. No lo tenemos en cuenta, entonces decimos, no, está soportando tanto peso y tanto. No, la fuerza que ejerce también nos desencadena un peso superior con respecto a que el animal estuviera en estación. Entonces, eso es importante. Lo otro, cuando el animal ya nos presenta cojera, más que todo claudicación en piso blando, generalmente tenemos que pensar un poco en encaminar nuestro diagnóstico hacia lesión en tejidos blandos. Los ligamentos suspensorio menudillo, que ahorita está muy de moda, marca más en piso blando que en piso duro, sin dejar de mostrarlo en piso duro tampoco, pero sí. Porque el animal cuando apoya su miembro en el piso blando, hay una extensión de todos los tejidos. Entonces los ligamentos, los tendones van a tener algo de sobreextensión y en ese momento va a mostrar más la cojera. Cuando es problema articular, él va a pisar y por el rebote de las ondas nos van a llegar a la articulación y el dolor va a ser mayor. Es importante aprovechar el espacio para que hablemos de algunos mitos. En ocasiones nos preguntan, ¿es posible que un caballo se haga el cojo? Un caballo podría llegar a hacernos creer que está enfermo. Y yo quiero a nivel etológico opinar frente a eso. Los movimientos condicionados del caballo pueden llegar a ser atraídos o generados por la misma situación que tiene un caballo a defenderse. Un dolor constante por mucho tiempo, una situación de claudicación por mucho tiempo, siendo atendida de manera correcta por el profesional, siendo curada por el profesional, podría llegar a generar en el animal la duda de que aún duele, o la memoria de un movimiento continuo que ha guardado, que ha generado un cambio en la biomecánica para hacer creer que el caballo aún duele, pero no es maldad del animal, es simplemente una defensa natural que tienen para que cuando un miembro, digamos biomecánico, ha generado dolor, el caminar prevenido de él no está tratando de actuar que tiene dolor, sino que simplemente está defendiendo algo que ha defendido durante mucho tiempo. En ocasiones pasa con algunos animales que tienen síndromes abdominales agudos y han sido atendidos durante muchas semanas y el caballo presenta los síntomas aún sin dolor, pero no es que esté actuando para llamar la atención, está llamando es compañía porque trata de relacionar que el acto que hizo lograba más compañía que la necesita por ser un gregario. O sea que no hay alevosía ni premeditación en ellos, es simplemente la repetición continua de un caso que el animal ha usado sin querer para lograr eso que necesita, sentido gregario. En esto de las claudicaciones, doctor, yo quisiera, no solo de la parte etológica, sino que usted opine frente a un movimiento condicionado desde el punto de vista médico. ¿Un movimiento condicionado puede aparecer? ¿Qué significa? ¿Debe ser tratado? ¿Y cómo podríamos nosotros saber si es simplemente una memoria o es realmente una claudicación? Bueno, ¿qué sucede con un tratamiento de un animal que tiene una claudicación? Nosotros como profesionales tratamos la claudicación. Muchas veces esas claudicaciones no se resuelven en una semana, en un día, otras veces sí. Muchas veces duran mucho más tiempo cuando son problemas articulares, de daño articular. Comienza un proceso de curación con los medicamentos que hemos usado, con el tratamiento que hemos usado, y el animal comienza a sentir bienestar, comienza a sentir que disminuye el dolor, nosotros comenzamos a ver disminución de las zonas inflamadas, comenzamos a ver mejor tipo de movimiento en el animal en la pesebrera.
¿Qué tenemos que hacer? Nuestro trabajo no se debe encaminar solamente a tratar, sino a hacer el post-tratamiento o el post-procedimiento, que es, infiltramos un animal, le notamos mejoría, ahorita tenemos que hacer, por un lado, hacerle una terapia para que él vuelva a su vida productiva o técnicamente, y que él olvide el dolor que tenía, o si no va a tener la prevención. En ese momento nosotros vamos a notar que el animal no pisa francamente. Por eso lo importante, si en ese proceso post-tratamiento o post-procedimiento nosotros hacemos que el animal vuelva a tener dolores por trabajo excesivo, por malos movimientos y todo, el caballo no nos borra esa situación. Se requeriría entonces de tiempo para que el caballo logre la confianza después de la curación. Y que ya sienta que no le duele y que sienta que de verdad está bien. Y que aún sin haber dolor, pero no hay confianza, puede aparecer alguna situación que pierde el ritmo en los movimientos de un miembro con respecto al otro. Ok, perfecto. A nivel etológico, entonces podríamos decir de que la observación sigue siendo la herramienta fundamental. Sí, que a nivel médico y etológico, el poder preguntarle a la persona cercana, el observar el caballo atento, el mirar el ambiente en el que se mueve y todo aquello que es alimentación, sanidad, si es de reproducción, de alojamientos, de manejo, todo eso en conjunto nos ayuda a tener lo necesario para hacer un diagnóstico, pero nos faltarían dos elementos. Los médicos caminan siempre a un diagnóstico, a un pronóstico y a un tratamiento. Los pronósticos tienen diversas palabras. Un pronóstico podría ser entonces reservado, podría ser un pronóstico positivo, ya ustedes tienen varios términos. ¿Qué es lo que puede llegar a limitar o permitir decir qué tipo de pronóstico ustedes van a entregar? O sea, el pronóstico, ¿qué nos va a decir? ¿En qué porcentaje el animal va a recuperar su función zootécnica con respecto al trabajo que él va a realizar? El caballo debe tener un muy buen pronóstico en cuanto a su vida. El caballo va a vivir, no va a morir, pero el caballo deportivamente no va a volver a ser el mismo. Sería un pronóstico bueno para su vida, pronóstico reservado o malo para su tipo de movimiento, o un pronóstico reservado, que quiere decir que a medida que vaya pasando el tiempo y los tratamientos se den, está la situación de que el animal responda muy bien al tratamiento y se mejore totalmente, o lastimosamente uno le diga a este animal ya no tiene un pronóstico bueno, porque es un animal que va a quedar con lesiones muy fuertes, es un animal que va a tener dolor constante, es un animal que va a vivir una situación que en cuanto a su bienestar tenemos que olvidar un poquito del egoísmo de nosotros. De pronto un sacrificio, una eutanasia en nosotros. Hoy a través de Caballo Criollo Colombiano, Tesoro Nacional, queríamos compartir con ustedes una conversación amable, donde pudiésemos también expresar la importancia de poder enlazar en el equipo una conversación donde todo quede claro frente a que si el equipo es observador y tiene información para entregar, es muy valiosa para poder que un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento sean acertados. La conversación también buscaba acercarnos un poquito a ustedes para que vean que el profesional que está junto al caballo tiene mucho para contar y que las personas que están junto al caballo también tienen mucha información valiosa para poder hacer que el caballo, que es el que realmente tiene que beneficiarse, al final pueda recibir lo necesario y lo positivo para que saque o salgamos a flote con cualquier situación negativa que pueda llegar a presentarse. Y como conclusión, doctor, podríamos decir que es sumamente importante que usted sepa qué es lo normal para que pueda detallar cuando se presenta algo que no es normal o frecuente. Eso es fundamental dentro del proceso. Herramienta fundamental de esto, observación, pero agregando que sea atenta y muy responsable para no entrar en el error y no inventarnos defectos que no existen o tratar de camuflar los que ya tenemos. De pronto yo complementaría un poco esa cuestión, doctor, con respecto a una atención idónea del animal. Muchos de los tratamientos que se le inician a un animal mejoran en algo las dolencias en un miembro y lesionan otros órganos por manejo indiscriminado y no idóneo de medicamentos y de procedimientos. Efectos colaterales y adversos. Sí, por ejemplo. Okay. Muchísimas gracias, doctor.
Un placer haberlos acompañado en este primer conversatorio o esta conversación amable que quisimos tener con ustedes. Un agradecimiento muy especial al sitio que nos prestaron Tayrona y a Caballo Criollo Colombiano Tesoro Nacional y al caballista que nos produce. Hasta pronto. Igualmente, muchas gracias y estaremos atentos a sus inquietudes y posiblemente otras charlas que pensamos. ¿Cómo lo encontramos en redes, doctor, o su teléfono? Por mi teléfono al 310-266-6780. Mauricio Cabrera, un servidor. Y desde Caballo Criollo Colombiano también me pueden encontrar en redes sociales a través de @JaimeTabordaG. Un saludo muy pero muy especial a todos y gracias por compartir con nosotros también este espacio. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa, que haya sido muy importante para ustedes. De eso se trata. No se olviden por favor de descargar la aplicación Tu Caballo app. La pueden descargar por iOS y por Android. Es una herramienta muy importante para todo el gremio equino y la hicimos pensando solamente en ustedes. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el programa.